Y vemos cambio de look en el candidato, ¿no? Siempre acostumbrados a verte. Estamos en domingo, pues. ¿Ah? Domingo hay que ser un poquito más informal. Tus estrategas te han recomendado que por un tema quizás de llegada, de proximidad, dejes este terrible acartonamiento. No, porque la vez pasada tú estabas más informal y yo estaba contando. Así es. Entonces, ahora voy a ir un poquito más informal. Cuando te entrevisté para El Espejo. Pero felizmente yo no estoy sujeto pues a esas órdenes, ¿no?, que te dan los supuestos expertos. Los estrategas de campaña. Los Pero supuestos. bueno, tu campaña entra a una etapa. Bueno, te tuteo porque te conozco de muchos años, pero en realidad te debo seguir tratando como candidato. No, por favor, trátame tú. Tu campaña entra a una etapa muy importante porque son 5 semanas de la elección. Hay quienes dirán, no apareces en encuestas, sin embargo, como hemos dicho, con un 40%, como recoge Datum y otras encuestadoras, de peruanos que todavía están buscando un candidato, hay mucho pan por rebanar. Antes de ir con las preguntas, Carlos, rápidamente le voy a mostrar al público la encuesta de esta noche, la encuesta nacional Datum para América Televisión. Vamos primero con la ficha técnica. Datum para América Televisión, 1.500 entrevistas, fecha de aplicación de 27 de febrero al 4 de marzo. Hoy estamos 8. Ustedes dirán, hay ahí un lapso de días que no registra. Es el trabajo de campo. Evidentemente puede haber cambios para arriba o para abajo. Es a nivel nacional, urbano-rural, de 18 a 70 años. Margen de error, es importante, y lo vamos a comentar con Carlos Spa, 2.5. Nivel de confianza, 95%. Vamos con las cifras, señor director, que es lo que la gente está esperando, lo que todo el Perú ha venido comentando. Keiko Fujimori, china de risa porque pasa al primer lugar. La pregunta es, ¿por quién votaría si las elecciones fueran mañana? 10.7 a nivel nacional. Rafael López Aliaga, que venía como puntero, pasa a un segundo lugar, aunque es bastante relativo si tenemos en cuenta el margen de error de 2.5. Pero ya es un campanazo, ya es una imagen que puede preocupar a algunos. Alfonso López Chao, de Ahora Nación, 5.5. Ahí muy cerca, aunque a muchos les parezca increíble por la situación de Trujillo, César Acuña, de Alianza para el Progreso, 5.2. Carlos Álvarez, un candidato que venía un poquito más alto, está aparentemente disminuyendo su simpatía, podríamos decir, 5%, y quien ha sorprendido a muchos, quien tuvimos ayer aquí con nosotros, ya se lo llevaron, pero Wolfgang Grosso está ahí también muy cerca. Johnny Lescano, 2.6, Mario Vizcarra, 2.3, Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, 1.9, Geoff Forsyth, 1.8, Belmont 1.4, Luna 1.3, y acá vamos con una cifra que es importante, si la tiene usted, señor director, si no la menciono yo. Otros candidatos, entre ellos Carlos Spa, 9.6, pero ojo, ninguno blanco viciado, 23, y no sabe 15. Estamos acá más o menos en 40% de peruanos que buscan un candidato. Ahora sí. Qué bárbaro, ¿no? 40%. La pregunta, Carlos Spa. Socarronamente quien dirá, tu campaña está muerta, pero no es así. Bueno, hay gente que dice que no, todo lo contrario. A ver, cuéntenos. Pero no, acá primero está un tema que es importante, Pedro. Yo creo que no es solamente el desconocimiento, ese 40% que dice que no sabe, que no opina, no. Acá yo creo que hay un rechazo, es un rechazo militante, es una negativa, es un ninguno. O sea, cuando mucha gente dice no sabe, no opina, sí sabe, pero no quiere pues, elegir a esos que están a esos candidatos que han llenado las plazas, las calles, las carreteras de cientos de miles de pintas y de carteles gigantescos que se han reventado millones de dólares. Hay algunos candidatos que esta noche deben estar realmente muy nerviosos. ¿Por qué? Con la cantidad de plata que han metido y de repente ya pasan. Hace 2 semanas, yo no me gusta mencionar nombres, pero hablando de tendencias. Tengo que mencionar algunos nombres, ¿qué candidato? ¿Qué pasa? Usted ha sido periodista también. Pero fíjate, hace 2 semanas, Pedro, había un candidato que había hecho una campaña que decía, vamos a ganar en primera vuelta. Y ahora está ya en segundo lugar, ha caído al segundo lugar. Rafael López Aliaga dice. Así de volátil son las encuestas, van cambiando de día a día. Pero lo cierto es que, de acuerdo a lo que ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, el 60% de los electores decide su voto en el último mes. Y entre el 14 y el 20% de los votantes deciden su voto en la cola. O sea, hay mucho pan por Y hay ganar. un dato importante también, que hoy estamos a 35 días de la elección. El año 2021, a 35 días de la elección, nadie hablaba del señor Pedro Castillo. Y la señora Keiko Fujimori, que llegó a segunda vuelta, estaba bastante rezagada en esas encuestas. Así que vamos viendo, vamos esperando. Pero, ¿cómo espera llegar a esos indecisos
que todavía buscan un candidato, quizás lo vieron a usted al inicio de la campaña con cierto ímpetu, con ciertas ideas. ¿Ha perdido terreno? ¿Cómo recuperar terreno, Carlos? Sí, bueno, nosotros hemos perdido terreno a raíz, y lo he dicho ya en otras entrevistas, hemos perdido terreno debido a una campaña muy fuerte, que en el momento que nosotros empezamos a aparecer en las encuestas, 2, 3%, vino una campaña terrible en las redes sociales y nos devolvieron a la categoría otros. Y luego nosotros seguimos en lo mismo. ¿Una campaña que lo acusaba a usted de qué? Una campaña que demolía nuestra propuesta por el hecho de haber incluido al señor almirante Montoya en nuestra lista al Congreso. Entonces, de eso se agarró un candidato determinado y nos lanzó todos sus perros, sus trolls, sus bots. Y bueno, yo ya lo he felicitado en otras entrevistas, lo vuelvo a felicitar desde acá por la eficiencia y lo pérfida que ha sido su campaña, pero les recuerdo que en política nadie sabe para quién trabaja. ¿Quién es ese candidato? No, bueno, todo el mundo lo sabe. ¿Es el que ha caído a segundo lugar? ¿No lo quiere decir? No lo quiero decir. Pero en todo caso... ¿Pero cómo lo recupera o cómo llega a ellos bueno, en estos 35 días que quedan? nosotros estamos muy concentrados en una campaña que tiene dos ejes fundamentales. Una, que es hablar de la reforma del Estado, de cambiar al Estado, de ver al Estado no como tu amigo ni como la parte de la solución, sino al Estado como el problema que se interpone, por ejemplo, entre los peruanos, el 20% de los peruanos, y el agua potable y el sistema de alcantarillado. Entonces, uno, el Estado es el problema, tenemos que reformar y cambiar el Estado. Y en segundo lugar, cambiar la forma de hacer política. Nosotros estamos tercamente en ese camino, hacer una campaña de propuestas, no una campaña de insultos, de descalificaciones, de decirse la vela verde en la superficie y por lo bajo estar repartiéndose todos los privilegios indebidos. Usted habla de reforma del Estado y en su plan de gobierno hace una referencia bastante directa a la necesidad de pasar a 5 o 7 supraministerios. De los actuales 19, su plan de gobierno habla de supraministerios. Pero ¿Qué siempre significa haciendo... eso? Porque cuando el elector escucha reducir ministerios, entiende también reducir puestos de trabajo. Exactamente, nosotros no estamos por ese camino, nosotros hemos planteado la creación de superministerios que no significa necesariamente la eliminación de los otros ministerios. ¿Si no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de la creación del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Infraestructura, significa tomar todas las direcciones que tienen que ver con infraestructura en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, Vivienda y Construcción, y todo eso pasarlo a un superministerio que va a ser el Ministerio de Infraestructura, pero la parte regulatoria de esos respectivos ministerios van a continuar, se va a achicar porque queremos eliminar trámites, eliminar licencias, permisos, exoneraciones, privilegios. Esa parte regulatoria la queremos reducir, pero no necesariamente significa la eliminación de esos ministerios, ¿no? Entonces eso ya implica una solución técnica. Ahora, suena bastante radical pasar de 18 claro, a 5 o 7. Sí, ¿Tiene el diseño ya o sé. es algo que estaría por verse? Sí, o sea, nosotros en términos generales, la visión general es crear estos superministerios que tienen que ver, por ejemplo, con la consolidación o la fusión de el tema de anemia, por ejemplo, anemia infantil. El Perú tenemos, la mitad de los niños en el Perú sufre de anemia infantil. Y sin embargo, tenemos programas de anemia en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Inclusión Social. Todos esos programas contra la anemia los queremos convertir en un super programa para que al final de nuestro gobierno habremos solucionado el problema de la anemia, ¿no? Ese reordenamiento del Estado, ir a lo que ustedes denominan el gobierno digital, ¿cuánto tiempo les tomaría? Bueno, en el tema de gobierno digital, nosotros lo que estamos planteando es la creación de un SAR anticorrupción a través de gobierno digital y a través de inteligencia artificial para lograr la rendición de cuentas que no sea de arriba hacia abajo, sino que sea de abajo hacia arriba. Rendición de cuentas en las comisarías, cuántas mujeres fueron por problemas de violencia doméstica a la comisaría en un mes, cuántas fueron atendidas, cuántas fueron devueltas a su casa, a nivel de centro médico, cuántos pacientes fueron dados de alta, a cuántos se les dio medicinas, a cuántos no, ¿no? Entonces, la rendición de cuentas a nivel de aula escolar, cuál es el rendimiento de la prueba PISA, por ejemplo, en el aula escolar de tal escuela. Pero ¿por qué es necesario nombrar un SAR anticorrupción si por otro lado existe la Contraloría? Quizás sea importante explicar eso. Porque el principal problema del Perú es el problema de la corrupción. Y el principal problema de la corrupción tiene como fuente principalísima al Estado. Y la Contraloría General de la República, yo le escuché hace algún tiempo a un contralor que decía, bueno, pero nosotros solamente tenemos 7.000 empleados en la Contraloría, no nos damos abasto pues para todo el problema de la corrupción que hay a nivel nacional. Bueno, pues hay que introducir las herramientas de gobierno digital
y de inteligencia artificial. Pero lo que nosotros queremos es un SAR anticorrupción para que toda la información en el Poder Ejecutivo se comparta. Fíjate lo que ocurrió hace algunas semanas atrás. Va una familia con un paciente a Salud, el señor tenía cáncer, piden una cita, le dan una cita para dentro de 3 meses al señor. A los 2 días el señor se siente mal, ingresa a Salud por emergencia, se muere en la emergencia y a los 3 meses le comunican a la señora que ya puede llevar al señor a Salud. Eso ha pasado, efectivamente, lo hemos recogido en el noticiero. No conversan en Salud. Llamaron para decir, ¿y cuándo va a venir? ¿Qué va a venir? Ya se murió hace 4 meses. Y se murió en Salud. O sea, en manos de ustedes se pero murió. Por eso, este gobierno digital, ¿cómo beneficia al ciudadano? Un poco que lo he empezado a explicar, pero quisiera que lo entendamos de la manera más práctica posible, porque suena muy teórico, señor Spa. Bueno, no, es que es muy práctico, porque, por ejemplo, en el tema de la construcción, digamos, construcción de hospitales, ¿no? Tenemos en el Cusco 3 hospitales terminados que no funcionan. En Tumbes tenemos un super hospital que ha sido terminado y que no funciona. En Tacna tenemos un hospital terminado que lo quieren demoler. Lo quieren demoler para borrar las huellas de la corrupción. Nosotros no vamos a permitir eso, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las distintas reparticiones, por ejemplo, de infraestructura, construcción de hospitales, mantenimiento de hospitales, construcción de postas médicas, construcción de escuelas, mantenimiento de escuelas, es pasto de la corrupción. Esos 25.000 millones de soles que dice la Contraloría que se pierde por corrupción, no son 25.000. Entonces, integrando información y generando un control que se pueda hacer en simultáneo, cada ciudadano a través de Internet, porque eso es lo que plantea su plan de gobierno, ¿cree usted que se puede combatir de manera más eficiente la corrupción? Poner el Estado en las manos del ciudadano a través de su teléfono celular, ¿no? Las denuncias tú las vas a poder hacer apretando un icono y hablando. ¿Y esto cuándo empezaría a ser desde el primer día? Real. Bueno, nosotros creemos que... Suena como un plan interesante que se aplica en otros países, pero ¿cuánto tiempo tomaría? Nosotros creemos que la implementación del SAR anticorrupción se puede lograr en 6 meses con la colaboración internacional, con la colaboración de empresas internacionales de primer nivel, podemos lograrlo en 6 meses, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las cárceles, nosotros estamos planteando la construcción de 6 penales de máxima seguridad para cabecillas de organizaciones criminales, pero también estamos planteando la privatización de la videovigilancia. La videovigilancia a cargo de grandes empresas internacionales de primer nivel. En la vigilancia que hoy hace el INPE, pasaríamos a otro esquema. Vamos a vigilar a los reos y vamos a vigilar al INPE, ¿no? Porque la videovigilancia en las cárceles, en las fronteras y en las comisarías no van a estar a cargo del gato. O sea, el gato no puede estar de despensero, ¿no? Tiene que ser un tercero. Y ese tercero tiene que ser una empresa de primer nivel, internacional, privado, que va a hacer esa tarea con cámaras de última generación, con reconocimiento facial y con todas las herramientas que se necesitan. Dentro de la dinámica del programa, también tenemos la participación del público a través de algunas preguntas que vamos a leer luego y de algunos de nuestros compañeros de Latina Noticias. Y precisamente Lorena Álvarez nos ha dejado una pregunta para usted. A ver. Vamos a verla aquí en el monitor de aquí. Candidato Carlos Spa, muy buenas noches. En el Día Internacional de la Mujer, permítame preguntarle por las niñas forzadas a ser madres, por aquellas menores víctimas de abuso sexual que en el 2025 se convirtieron en madres. Hablamos de 1.000 casos reportados. En enero de 2026 ya suman 40 menores que no superan los 14 años que han sido forzadas a ser madres. Entendiendo que el protocolo de aborto terapéutico no resulta claro para algunos centros de salud y no es aplicado para interrumpir el embarazo de estas niñas víctimas de abuso sexual, ¿usted, en un eventual gobierno suyo, promovería la despenalización del aborto para casos de violación sexual? Muchas gracias por su respuesta. Gracias por la pregunta. La respuesta es no. No vamos a promover la despenalización del aborto. Nosotros somos pro vida desde el inicio de la vida, en el momento de la concepción, hasta la finalización por razones naturales. Nosotros no entendemos que haya algunos candidatos o personas que se reclaman pro vida y están volanteando cortinas de humo de la pena de muerte, sabiendo que la pena de muerte además es un juicio que dura 10, 15 años, cuando el periodo de presidente pues dura 5 años, ¿no? Ahora, la pregunta de Lorena es pertinente porque sí, hace poco ha habido un debate precisamente respecto al caso de niñas que son forzadas a ser madres y en muchos casos se trata de violaciones, incluso de padres o padrastros o hermanos mayores. Totalmente. Y en esos casos donde la ley faculta un aborto para que estas niñas, que a veces tienen 10, 12 años, no pasen por una situación que es riesgosa para sus cuerpos, es madre,
se opere pues, un aborto terapéutico. Totalmente. ¿Usted tampoco está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Fíjate, yo estuve ayer en Jicamarca y cuando salía del evento, una niña, una adolescente, se acercó muy amablemente, ¿no? Y me hizo esa pregunta. Y yo me quedé realmente muy conmovido porque esa niña, si me ha hecho esa pregunta por alguna razón de su entorno, debe haber tenido para haberme hecho esa pregunta, ¿no? Y en el Perú vivimos el reino de la impunidad. El Perú es uno de los países que está en el top del mundo en cuanto a violencia doméstica y en cuanto al tema de violaciones. La mayoría de las violaciones de estas niñas es perpetrada por alguna persona cercana a la familia o inclusive para miembros de la familia. Ahora, y la impunidad que existe en el Perú es grandísima. Y los programas preventivos son inexistentes. Pero eso no quita que la ley faculta hoy en día a que una niña, si es violada y por tanto tiene un embarazo, pueda ser auxiliada, pienso yo, con la posibilidad de un aborto. Y sin embargo, hay personas que se oponen, autoridades que combaten. Por eso un poco la pregunta de Lorena es si usted fomentaría o abriría esta La respuesta es categóricamente que no. O sea, las cosas como están hoy en día. No, las cosas como están no, porque vivimos el reino de la impunidad. No hay prevención. El gobierno, el Estado abandona absolutamente a las niñas, no interviene. Hay una corrupción terrible para aquellas personas que son perpetradores de estas violaciones, que no son castigados. Entonces tiene que haber programas, el Estado tiene que dedicarse realmente a proteger a las niñas, a proteger. En el tema de la anemia, regreso al tema de la anemia, 50% de los niños en el Perú sufren de anemia infantil. Y ese es un tema que está sobrediagnosticado desde hace décadas en el Perú. Y no pasa nada, ¿no? Y en el caso de la violencia doméstica y todas las situaciones de dramas que se dan en las familias peruanas, también está sobrediagnosticado. Quiero tocar un tema, ya hemos absuelto, me parece usted ya respondió a la pregunta de Lorena. Quiero pasar a un tema vinculado a lo que se podría denominar, bueno, así lo llaman ustedes, una reforma tributaria, que siempre es un tema que puede generar cierta preocupación en distintos sectores. Ustedes dicen simplificar y reducir impuestos antitécnicos como el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto el ITF, a las transferencias financieras, impuesto a las transacciones bursátiles. ¿Esto no va a afectar la recaudación, lo que el Estado requiere para poder funcionar? Bueno, la experiencia internacional demuestra que cuando tú reduces la carga impositiva de manera moderada, como la queremos hacer nosotros, lejos de bajar la recaudación aumenta. O sea, baja la elusión, baja la evasión y la recaudación Entiendo su punto, aumenta. pero ¿qué pasa en un Perú donde tenemos tanta informalidad que llega al 70%? Gente que no paga impuestos. Justamente, en los últimos 25 años se aumenta. Usted le va a bajar las tasas a los que pagamos y ¿qué va a hacer con el resto? Esa es la preocupación. Bueno, aquí voy. Estamos hablando de eliminación de 35 impuestos antitécnicos, eliminación del impuesto a la renta de 30 a 25% y devolución de un punto del IGB a aquellas personas que compren en establecimientos formales, porque queremos promover la formalización. Y esa devolución va a ser directamente a tu PLIN, a tu YAPE o a tu cuenta bancaria o a tu cuenta previsional. Si es a tu cuenta previsional vas a recibir una bonificación de parte del Estado. O sea, eso es para todos, incluido para las personas que están en el sector informal. Pero acompañar... ¿Usted considera que no va a afectar la recaudación? No, va a aumentar la recaudación, porque estamos eliminando 35 impuestos que son antitécnicos. O sea, un impuesto antitécnico, ¿qué cosa es? Un impuesto antitécnico es un impuesto en el que el costo de la recaudación es mayor que el monto recaudado. Y estos 35 impuestos son antitécnicos. Pero además, y muy importante, no solamente queremos eliminar todos estos impuestos, queremos eliminar las multas desquiciadas, las papeletas abusivas. Vamos a desvincular las multas de la unidad impositiva tributaria. Todos los años la unidad impositiva tributaria aumenta y todos los años el dólar baja y las multas siguen aumentando junto con la unidad impositiva tributaria. Entonces a un taxista que está yendo en su taxi y le dicen, a ver, tu extinguidor, ¿qué extinguidor dice? Le clavan una multa de 550 soles, 550, cuando el 60% de los vehículos del Estado están canibalizados o están malogrados. ¿Con qué autoridad moral el Estado le clava una multa a un taxista de 550 soles? Y si se te ocurre de repente, tú o yo, al final del día,
hacemos un taxi para complementar nuestros ingresos y utilizamos un aplicativo, nos clavan una unidad impositiva tributaria multa, 5.150 soles. En ningún país del mundo hay A mí lo ese que desquiciamiento en las multas. me sorprende un poco, Carlos, es que yo le he escuchado hablar del tema de las papeletas, las multas, la disminución impositiva, antitécnica, y pese a que eso puede ser atractivo para mucha gente, para emprendedores, todavía les cuesta ganar espacio a través de estas encuestas o llegar al elector. ¿Qué está pasando? Porque usted ha tenido exposición mediática desde el comienzo de la campaña, no es que no lo han entrevistado. Sí, me han entrevistado con mucha amabilidad. Entonces, y estoy muy agradecido. ¿qué está faltando en esa campaña? Bueno, está faltando que sigamos trabajando todos los días, que sigamos presentando nuestras propuestas, que la gente entienda cuáles son nuestras propuestas, que son propuestas técnicas, y también ir recuperándose de esa campaña pérfida y tan eficiente que nos lanzaron hace una semana. Acá me preguntan si con la guayabera que he estrenado esta noche también va a estrenar baile o no. No, baile no. Vamos a ver si cumple. Aquí al 12 de pronto lo vemos bailar. Muchas gracias, Carlos Spa. Mucha suerte en lo que resta de la campaña y seguiremos conversando, sin ninguna duda. Muchas gracias.